Con las disculpas del caso vamos a empezar donde se inicia. Bien, entonces ya estamos en la segunda unidad de obstetricia, donde en la primera parte ya están familiarizados cómo generar o desarrollar la historia clínica obstétrica, enfocada, como siempre les enseño a los alumnos, enfocada a conocer primero a la paciente, a través de los antecedentes, ¿no? Es la mejor manera de conocer el historial desde la primera consulta, conocer los antecedentes. Como estamos en ginecología y obstetricia, vamos a empezar por los antecedentes obstétricos y ginecológicos. De ahí sale mucha información de saber la edad gestacional de la paciente, cuál es su fórmula obstétrica y qué otros antecedentes relevantes tiene. Antecedentes médicos, quirúrgicos, alérgicos, y recién porque viene la paciente, ¿no? Entonces, ya están familiarizados también cómo realizar el examen físico de la paciente obstétrica, funciones vitales, altura uterina, latidos cardíacos fetales, Leopold, el examen en la especuloscopía, hacer una pelvimetría y finalmente los diagnósticos, ¿no? Básicamente en la primera parte del curso se trata de eso, de cómo elaborar una historia clínica para elaborar plan de trabajo y ejecutarlo. A partir de la segunda unidad van a empezar a tocar temas que les va a ayudar a alimentar su criterio y su juicio clínico. Acuérdense, nosotros somos clínicos y quirúrgicos en la parte de ginecología y obstetricia. Entonces, no podemos dejar de lado la clínica, porque como van a ver, los diagnósticos generalmente son clínicos. Ejecutamos la parte quirúrgica para culminar el embarazo a través de una cesárea, una histerectomía, una salpingectomía, pero primero somos clínicos. Entonces, todos los temas que empiecen de la segunda unidad les va a ayudar para eso. Empezamos con la primera parte, que es la parte de hemorragias, ¿no? La parte de hemorragias, luego están los temas de hipertensivos, y luego están las demás comorbilidades, y por último me parece que en el sílabus figura la parte de infecciones. ¿Y por qué, no? Tenemos esta premisa donde dice que la obstetricia es un asunto de sangre. ¿Por qué? Porque toda atención obstétrica, sobre todo manejo o procedimientos, siempre va a haber una exposición al sangrado, ¿no? La paciente obstétrica siempre tiene alto potencial de poder sangrar, ya sea en el primer trimestre, en el segundo o en el tercer trimestre. Para eso la paciente se está preparando desde el inicio del embarazo. Hay cambios ya fisiológicos durante el embarazo. Como recuerdan, uno de los principales cambios es el aumento de la volemia. Acuérdense que la volemia se incrementa hasta un 60%, del 50 a 55, para algunos autores 60% del volumen inicial, ¿no? Después es un estado protrombótico, es decir, la paciente va a poder acudir al sistema de coagulación prontamente y de manera exagerada. Entonces, todo ello y otros cambios para disminuir la pérdida de sangrado. También ya saben que dentro de un parto normal el sangrado es de menos de 500 mililitros y en una cesárea es de 1 litro. Entonces, como ven, desde el inicio ya están orientados justamente a prevenir estos temas de sangrado, porque finalmente las pacientes, como vamos a ver en estas diapositivas, que es acerca de las estadísticas del 2020, del 2022 en cuanto a mortalidad materna. Todo lo que hagamos, desde alumnos, internos, residentes, especialistas, va a ir dirigido justamente a disminuir la mortalidad materna en nuestro país, ya que es un indicador incluso de pobreza, ¿no? Es un indicador de desarrollo del país. El tener más muerte materna traduce el déficit político, económico de un país. Es por eso que nosotros estamos dirigidos a tomar medidas, desde ser alumnos, desarrollar una buena historia clínica, vamos a llegar a un buen diagnóstico y vamos a plantear oportunamente el plan de trabajo para poder intervenir, ¿no? Esa es la clave, saber intervenir oportunamente para prevenir los cuadros de hemorragia, porque justamente las causas, excepto el 2022, donde ya está involucrado el tema de COVID, antes del 2022, antes de la pandemia, las causas de mortalidad materna se dividían principalmente en tres. La más frecuente son las causas hemorrágicas, ¿no? En forma general.
las causas hemorrágicas. En segundo lugar están los trastornos hipertensivos, como la preeclampsia, la eclampsia, hígado graso y otros trastornos hipertensivos que puedan tener durante la gestación. En tercer lugar están los procesos infecciosos, la sepsis, ¿no? Ese es el orden. Cuando nos pregunten en forma general causas de muerte materna, la hemorrágica siempre va a ser la más frecuente. Cuando hablemos de la zona urbana, es decir, acá en la ciudad, ¿por qué se muere más una paciente obstétrica? Por los trastornos hipertensivos. Porque acá en la ciudad tenemos cuidados intensivos, tenemos banco de sangre, tenemos personal calificado, tenemos especialistas, cosa que en periferia o en provincia ya sabemos que es escaso, ¿no? Entonces, por eso es que o por la asequibilidad geográfica, también, ¿no? Muchos factores por el cual la paciente no termina recibiendo oportunamente derivados de sangre, que es finalmente lo que salva a las madres de la muerte. Entonces, cuando te pregunten por la zona rural, ya saben que la principal causa va a ser las causas hemorrágicas, pero perdón, zona rural sí, en zona urbana son los trastornos hipertensivos. Y en general son las causas hemorrágicas, sigue siendo las causas hemorrágicas. Muy bien, ahora también tenemos que saber distinguir cuánto realmente va a repercutir la presencia de sangrado en la evolución de un embarazo, ¿no? Muchas veces encontramos, como la podemos encontrar como una oligometrorragia, es decir, una cantidad escasa, que no va a tener repercusión ni en el feto ni en la madre. Pero sí, cuando ya se presenta como hemorragia, sí, esta puede ser catastrófica, como dice el gráfico. ¿Cuál es lo más frecuente? La oligometrorragia, un sangrado escaso. Como ahora estamos dentro del primer trimestre, ¿cuáles podrían ser las causas de este sangrado escaso en el primer trimestre? El primer sangrado que se nos viene a la mente al inicio del embarazo es por implantación, ¿no? Por implantación sabemos que hay un escaso sangrado. Otra causa de sangrado son los hematomas que se van presentando también por el proceso de implantación, de placentación, se van formando pequeños hematomas y de acuerdo a la ubicación, algunos pueden evolucionar a abortos o simplemente ser asintomáticos, ¿no? Entonces, es lo más frecuente, lo que más vamos a encontrar. Pero si ya consideramos o encontramos un sangrado considerable y la catalogamos como una hemorragia, sí, esto sí puede hablarnos ya de un problema y hay que tomar medidas, ¿no? Justamente estas son las causas de la primera mitad. Entonces, veamos que la hemorragia del primer trimestre es como un síndrome, así como ya tuvieron la de segunda mitad, sí, ¿no? ¿Todavía no tienen la segunda mitad? Ya. Entonces, se divide en dos, ¿no? Las hemorragias de primera mitad del embarazo, es decir, de las 0 a las 20 semanas. Y de 20 semanas en adelante, las de segunda mitad. ¿Por qué es importante clasificar o tener en cuenta como síndromes? Porque cada síndrome va a tener sus causas de acuerdo al trimestre. Es decir, en el primer trimestre, las principales causas son el aborto, que es lo más frecuente en todas sus variedades, como vamos a ver ahora. En segundo lugar están los embarazos ectópicos. Y en tercer lugar están las molas, ¿no? Las molas. Justamente el tercer dígito de la fórmula obstétrica, ¿no? Esos son las tres causas. La segunda mitad, la más frecuente va a ser placenta previa. Es la más frecuente. Después sigue el abruptio placentae o desprendimiento prematuro de la placenta normoinserto, ¿no? Esa es la segunda en frecuencia. Luego sigue basa previa y luego sigue ruptura uterina, ¿no? También ruptura uterina. Entonces, cuando nosotros nos encontremos frente a una paciente, ¿no? Sangrando y sea considerable la cantidad, incluso puede haber cambios hemodinámicos, hay pacientes que van a ver en emergencia que llegan chocadas, ¿no? Productos de un sangrado por aborto. Eso es catastrófico. Entonces, si sabemos en qué semana nos encontramos, en qué mitad, vamos dirigidos a hacer el diagnóstico de las causas. Para eso sirve estas dos teorías, tanto de la primera como de la segunda mitad. Entonces, la primera mitad, si encontramos la gestante, ¿cuántas semanas tienes? 14 semanas. Estoy dentro de la primera mitad. Automáticamente mi cerebro tiene que empezar con aborto, embarazo ectópico o hemola. No hay más. No hay más. Hablamos de una hemorragia. No estamos hablando de sangrados escasos.
y ya sabemos la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. Más de 22 semanas, placenta previa, desprendimiento, ruptura uterina. Y hemorragias postparto, la atonía de la cabeza, retención de placentas, laceraciones, hematomas, inversión uterina, o el CID, ¿no? Esos son para que vean. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué tienen en común estas tres causas? Tiene que ver mucho la placentación. Igual que en la segunda mitad, la causa, placenta previa y DPP es causa placentaria, ¿no? Bueno, la base previa por ahí tiene que ver con la inserción velamentosa que tienen los vasos al insertarse, ¿no? Eso lo van a ver en la siguiente clase. Pero en la primera mitad tiene que ver igual con la placentación, ¿no? Hablamos de la invasión trofoblástica, se da en dos oleadas, la primera de la 11ª a la 16, la segunda de la 16 a la 20, donde van a generar nuevos vasos, van a haber vasos de alta resistencia, vasos de baja resistencia, van a formarse estos lagos. Entonces, ¿por qué se produce el sangrado? Porque hay este desprendimiento, ¿no? De estos lagos venosos. Entonces, tenemos las tres principales causas. El aborto, como concepto, lo tienen que tener bien claro. Cuando ustedes digan, alumna tal, ¿no? O doctora, ¿qué es el aborto? La definición es... Ya, esas son las características, pero la definición como tal, pérdida. ¿Y si está dentro el embrión? No es muerte. Muerte, y si está con latidos, y el orificio está abierto. Interrupción del embarazo. Ahí está en la definición. Es interrupción del embarazo antes de las 22 semanas. Ese es el concepto, ¿no? La interrupción del embarazo antes de... Si es provocado, espontáneo, inducido, no sé, pero es una interrupción antes de las 22 semanas. El embarazo ectópico, el ectópico quiere decir fuera de, ¿dónde se desarrolla o se implanta normalmente un embrión? Claro, en el endometrio, pero en la cavidad uterina, ¿en qué zona? La más frecuente, ¿eh? 90% de frecuencia. Pregunta de examen. A nivel del fondo uterino. ¿Cara anterior o cara posterior? Cara posterior es la ubicación más frecuente de implantación. Más del 90% de nosotros nos hemos implantado en el fondo uterino, en la cara posterior de nuestras mamás. Pero ¿qué pasa en el embarazo ectópico? Se va a implantar en otra ubicación que no sea la cavidad uterina. En la trompa. El 97% de casos va a ser en la trompa. Y de la trompa tiene secciones. Ahora vamos a ver cuál es la sección que es más frecuente, ¿no? Entonces, la anidación y el desarrollo del huevo se va a desarrollar fuera de la cavidad uterina. Eso es un embarazo ectópico, ¿no? Y se puede desarrollar, sí, porque el trofoblasto va a invadir, se adhiere con el citotrofoblasto, y el citotrofoblasto va a invadir y va a buscar vasos para que empiece a nutrirse el huevo, ¿no? Y la enfermedad trofoblástica gestacional es un trastorno de la placenta, es una degeneración hidrópica de la placenta, es decir, las vesículas coriales se van a hinchar, no se hinchan de agua, porque hay una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales, evitando que se forme el embrión. Y si se forma el embrión, vamos a ver que hay un tipo de mola que sí se va a desarrollar el embrión con una característica, que es un triploide, ¿no? Es un triploide, tiene triple carga cromosómica, ¿no? Que es incompatible con la vida. La vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas diagnósticas? La primera va a ser la hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Hay que tener presente que esta hormona es muy similar a otras hormonas, como son la TSH, la LH y la FSH, ¿no? Entonces van a compartir, tiene dos cadenas, la alfa y la beta, van a compartir la alfa, no la alfa. La beta es propia de cada una, por eso es cuando las chicas van a tomarse una prueba de embarazo, le piden subunidad beta HCG, porque si le tomo la alfa me va a salir cualquier cosa. Entonces, ese es propio del embarazo. Es detectable a partir del octavo día de la implantación, ¿no? El octavo día de la implantación ya empieza a hacerse positiva. Tener presente que para ver un saco gestacional vía ecográfica, por lo menos debe haber una cantidad de 1500 de beta para nosotros tomar una ecografía y ver un saco. Eso lo vemos, como estamos en primera mitad, justamente lo vemos en pacientes que tienen retraso de semanas, ¿no?
Si una paciente tiene un retraso de una semana, ¿cuántas semanas podría tener, Diego? No, no. 5. Porque el retraso es un mes, pues son 4 semanas. Si tiene una semana de retraso, son 5. Por eso es que la fecha, última regla, nos sirve para calcular la edad gestacional. Entonces, las pacientes que vienen a hacerse una ecografía apenas tienen una semana de embarazo, ¿creen que puedan encontrar un saco, un embrión o latidos? No, muchas veces no. Van a ver que van a encontrar endometrios gruesos o por ahí un esbozo de un saco gestacional, porque se están tomando muy prematuramente, ¿no? La ecografía. Entonces, ahí, en esos casos, nos sirve un poco la hormona, la gonadotrofina. ¿Por qué? Porque si yo doso y estoy con 1500, ya debería haber saco. ¿Qué pasa si yo tengo 4000 de beta y no tengo saco? Y no veo saco. Hay tumores productores ya, pero no se vayan a lo más difícil, lo más fácil. ¿Qué es ectópico? ¿Qué es ectópico? Pues, ¿no? ¿Qué es ectópico? Que échate a buscar porque la beta está positiva y está alta, ya con 1500 y no lo encuentro, o estoy tomando mal mi ecografía, o si no está, pues, ¿no? Hay que rastrear bien la cavidad endometrial. Si no está, échate a buscar. ¿Y dónde vas a buscar? En la trompa porque es la ubicación más frecuente. No hay pierde. 3000, ¿por qué? 3000 cuando es vía pélvica. Antiguamente se hacía más pélvica, ahora todo el mundo tiene acceso a la transvaginal. Hay que saber que se va a duplicar 48 horas. Cada 48 horas la beta se debe duplicar. Se debe duplicar en un embarazo intrauterino. ¿Qué pasa si no se duplica? Pensamos en un ectópico. Ectópico o una detención del embarazo también, ¿no? Muy bien. La progesterona también nos ayuda, no es de rutina, pero en teoría nos ayuda a hacer un seguimiento de un embarazo viable, ¿no? Y la ecografía sí nos sirve para justamente encontrar signos de embarazo de intrauterino temprano, o sea, para demostrar que el embarazo sea intrauterino, porque si demuestro que es intrauterino, nos quedamos tranquilos, que siga su proceso, su control. Pero si ya sabemos que tiene una beta positiva, tiene 8 semanas o 7 semanas, le tomo la eco y no hay nada en el útero, hay que echarnos a buscar, ¿no? Para eso nos sirve la ecografía del primer trimestre y justamente de las primeras semanas, para determinar que el embarazo sea intrauterino. 2, viabilidad. Viabilidad quiere decir que la presencia de un embrión con latidos. Por lo menos debe haber un saco de 20 milímetros para yo tomar una ecografía y encontrar un embrión. ¿Qué pasa si yo encuentro un saco de 35 milímetros sin embrión? Anembrionado. Es una gestación anembrionada. ¿Por qué? Porque ya pasó los 20 milímetros. Al contrario, si tengo un saco de 14 milímetros y no hay embrión, que aparezca. Exacto. Le doy chance una semana más porque el saco crece 1.2 milímetros por día. Y el embrión crece 1 milímetro por día. ¿Qué pasa si tengo un embrión de 5 milímetros y no tiene latido? Un embrión de 5 milímetros y no tiene latidos. Igual, puedo esperar hasta 7 milímetros o 7 semanas, ¿no? Esos son puntos claves para ver viabilidad embrionaria. Entonces, si yo tengo un embrión de 8 milímetros y no tiene latidos, detención también, ¿no? Detención también. Que si tiene 5.5, espero una semanita más. Y puedo ir correlacionando con mi beta. Estos temas o este tipo de manejos se ve mucho en pacientes por reproducción humana, porque les hacen seguimiento desde el día de la implantación, entonces es mucho más acucioso el seguimiento, ¿no? En general, no tenemos tanto acceso a estas pacientes, porque estas pacientes que sospechan de embarazo van a consultorios particulares, desconocidos, llegan al hospital cuando ya están avanzados, ¿no? Pero por ahí no falta la vecina, la prima, la hermana, ustedes mismas, que diga, ay, me pasó esto, entonces me tomé una ecografía, no veo el embrión, entonces ya saben cómo es la evolución en las primeras semanas, ¿no? Un poquito para repasar lo que ustedes ya han visto, han tenido que ver. Entonces, esta es vía, sí ven en su celular, ¿no? Ya.
Esto es más o menos la evolución, como uno va viendo, ¿no? Tomas la ecografía, donde dice semana 4, vemos un endometrio grueso, ¿no? Un endometrio normalmente, ¿cuánto debe medir ecográficamente? 3, 2, 3. No, no, un endometrio no gestacional. Una de ustedes, va a depender del ciclo, de la fase. Si están en la primera fase, puede llegar a medir 8 milímetros. Si están en la segunda, puede llegar hasta 16. Acá, si medimos, va a tener más o menos 20, 22. Es el primer signo de embarazo, ¿no? Que uno va a ver ecográficamente. 20, más de 20, ya sospechas. Y ves, y podemos ver, vamos a poner el láser, puntero láser, acá. Este es el endometrio, ¿no? Vía ecográfica, esta parte más hiperecogénica. El útero tiene forma de pera, ¿no? Y el corazón de la pera, yo siempre les digo, el corazón de la pera es el endometrio. Esa medición ya nos habla de que algo está pasando con el endometrio. Y acá ven una imagen anecogénica, ¿no? Pequeña, podría ser un saco, podría ser una burbuja de aire, podría ser un coágulo de sangre, etc. ¿Cómo me doy cuenta que es un embarazo? Cuando tiene la reacción coriodecidual, como en la segunda, ¿no? Ya la siguiente semana el saco creció, apareció la vesícula vitelina y la reacción coriodecidual alrededor del saco es mucho mayor, es más hiperecogénica, ¿no? Dentro del útero. En la sexta semana ya aparece un embrión con su vesícula vitelina y la reacción coriodecidual es ya más notoria, ¿no? Entonces hay uno muy mide el embrión, escucha latidos y todo lo que dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una interrupción, ¿no? O sea, hablamos de aborto, según la OMS, bien, la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Se considera no viable para la vida extrauterina un feto que pesa menos de 500 gramos, es lo que decía su compañera, ¿no? Acá hablamos ya de las características. Es una interrupción del embarazo, pero doctor, ¿y qué pasa si el bebé tiene 2 kilos, tiene 28 semanas? ¿Es aborto? No, es un aborto. Entonces, hablamos de aborto cuando es interrupción del embarazo, pero tiene que tener características, un peso menos de 500 gramos o una edad gestacional menos de 22 semanas. Y hay otro dato que les doy, que les va a servir mucho en su serum, porque en el serum ustedes van a tener que ir y constatar si es un aborto, si es un óbito, y no van a tener balanza, no van a tener nada. No, y por último, la paciente ni va a saber su fecha de una regla, menos va a tener una ecografía. Entonces les doy este dato, que debe medir menos de 25 centímetros de la longitud coronotalón. Al menos tendrá una regla, una wincha, algo. Entonces, esa es otra de las características que normalmente no lo mencionan en los textos, pero sí, ¿no? Es menos de 20 de la corona al talón, porque no se confundan, hay otras longitudes, corono rabadilla o corono nalga, es distinto. Este es corono talón, menos de 25 centímetros, considerado aborto. ¿Por qué me sirve eso en el serum? Porque si es aborto, no amerita un certificado de función. Puede ir a patología, lo que quiera. Ya deja de ser un aborto, sí hay que emitir un certificado de defunción. ¿Ya? Ahora, hay diferentes formas de clasificar a los abortos, ¿no? Es importante que sepan los conceptos para poder aplicar, porque finalmente el manejo va a ser siempre parecido. La evacuación completa de los restos placentarios, embrionarios, ovulares. Hay que evacuar la cavidad uterina, ¿no? Entonces hay diferentes clasificaciones, básicamente se clasifican espontáneo, inducido, como su propio nombre lo dice, inducido es porque ha habido una intervención externa que obliga a que la paciente aborte, ¿no? Y el espontáneo, que es básicamente lo que nos importa en esos momentos a nosotros, porque vamos a entender por qué se produce esto. De ahí salen los diferentes tipos, ¿no? Amenaza de aborto, aborto inevitable, inminente, incompleto, completo, retenido, séptico, ¿no? Entonces vamos a repasar vamos a repasar básicamente los conceptos. ¿Qué es un aborto espontáneo? Es cuando el proceso reproductivo se presenta de manera ineficiente, ¿no? Se ha llegado a calcular que el 65% de los embarazos humanos terminan en una pérdida subclínica. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces pasan por periodos menstruales, ¿no? Un periodo menstrual, un retraso de unos días, sangrado, se tranquilizó, se evacuó por completo y nadie se dio cuenta, ¿no?
Eso pasa en el 65%, a veces es alto, ¿no? Es alto. La incidencia del aborto clínico en la población general es de 15%. ¿Cuáles son las causas? Las causas son genéticas, hay factores anatómicos, endocrinológicos, hematológicos, inmunológicos, infecciones u otros. Generalmente, el principal factor o el más frecuente va a ser el genético. Lo van a encontrar en preguntas de examen o preguntas de banco como causas ovulares, es decir, el problema está en el huevo. La causa más frecuente son las cromosomopatías. De las cromosomopatías, lo más frecuente son las trisomías. De las trisomías, ¿cuáles son las causas más frecuentes de aborto? No, no, ni 13, no. Estas son las que más conocemos nosotros, ¿no? La 16 y la 22 son las trisomías más frecuentes. En general, puede haber trisomías de cualquier par cromosómico. El 1 se dice que incluso es fisiológico dentro del estadio de mórula. A partir del 2 en adelante, si presentan una trisomía, puede ser causa de aborto espontáneo. Pero el más frecuente cuando se hace estudios de patología en estos embriones, se ha determinado que es el 16-22, le sigue el 18, el 21, 18 y 13. ¿No? Pero el más frecuente es el 16. Factores anatómicos, malformaciones müllerianas, útero didelfo, bicorne, tabicados, ¿no? Factores anatómicos, agenesias muchas veces de vagina, ¿no? Problemas anatómicos, algo que no esté bien para que se desarrolle. Sinequias uterinas, es muy frecuente luego de abortos, luego de legrados o alguna intervención endouterina, es muy frecuente la formación de sinequias, que son cicatrices dentro del endometrio y se llaman sinequias endouterinas. Cierran de Asherman, ¿no? Entonces son problemas anatómicos. Problemas endocrinológicos, la resistencia a la insulina, hipotiroidismo, la diabetes, ¿no? Son problemas que van a producir problemas de abortos también. Hematológicos, el SAF, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando en la mañana del SAF. Causas inmunológicas también, pues el SAF también. Infecciones como el TORCH, pero generalmente el TORCH es de segunda mitad, ¿no? Muy bien, ahí están, ¿no? Las causas más frecuentes son las aneuploidías, las trisomías son las más frecuentes. Bueno, en cuanto al tema de aborto inducido, es más un tema legal, ¿no? Es un tema legal. Desde el punto de vista nuestro, tenemos que enfocarnos a tratar problemas de hemorragia, infección, enfermedad inflamatoria pélvica, porque al raíz del tiempo ya no se ve tanto esos problemas porque ahora ya la gente tiene más acceso al misoprostol, ¿no? Entonces ya dejan de ponerse palitos, ramas, la papa, ¿no? Como la teta asustada, ¿no? Todos se han puesto. Entonces, ya hay menos de esos casos, pero siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Bien, la amenaza de aborto es un cuadro clínico en la cual la paciente va a presentar un sangrado significativo, pero presenta dolor también, pero no está asociado a cambios de cuello uterino, no hay dilatación, así de sencillo, ¿no? Sangrado, dolor, sin dilatación. ¿Cuál es el manejo? El manejo es ambulatorio, es básicamente reposo, hidratación y control ecográfico, ¿no? Porque uno dice, ay, estoy sangrando, voy a perder a mi bebé. Dígame si lo voy a perder. No, no se puede saber. Simplemente hacemos el diagnóstico, dolor, sangrado, y hacemos tacto y no hay cambios, es una amenaza de aborto. Que pueda migrar después a un aborto incompleto, y eso ya no se sabe, ¿no? Las causas más frecuentes de amenaza de aborto son las infecciones. ¿Cuál es la más frecuente? La infección urinaria, ¿no? En embarazo, infección urinaria siempre va a ser, como se dice, la vedette. Nunca hay pierde. Pues, siempre busquen infección urinaria en gestantes, siempre. Aborto en curso se divide en dos, aborto inminente y aborto inevitable. ¿Cuál es la diferencia? En los dos, el cuello se va a encontrar dilatado. A diferencia de la amenaza de aborto, acá sí va a haber dilatación. ¿Cuál es la diferencia? En el inminente, acá hay un error de tipeo. En el inminente, las membranas se van a mantener íntegras.
íntegras. En la inevitable, las membranas van a estar otras. Esa es la gran diferencia, ¿no? El manejo sí requiere hospitalización, dependiendo de cada hospital. Se podría iniciar una evacuación uterina. Generalmente en el hospital, en el 2 de mayo, no, pues mientras haya feto con latidos por lo menos, porque ojo que acá el cuello está dilatado y sangrado, pero el bebé puede estar con latidos. Por eso hablamos de interrupción, ¿no? Entonces esperamos a que deje de latir para tomar algún tipo de intervención, ¿no? Salvo que la mamá ya lo expulse espontáneamente. Claramente esto va a evolucionar, pero nosotros podemos acortar el tiempo con el misoprostol principalmente, ¿no? Entonces, la diferencia inminente e inevitable. Pregunta de examen, pregunta de NAM, siempre los tratan de marear en eso. Inminente, inevitable, ¿no? El aborto incompleto es cuando ya ha habido expulsión del feto, pero quedan restos ovulares o restos fetales también, en raros casos, pero generalmente por encima de la semana 12. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la segunda oleatrofoblástica. De la semana 12 en adelante, ya el regamiento de la placenta es mucho más, ¿no? Entonces es cuando más se presentan los abortos incompletos. Y hay dilatación, hay sangrado y hay expulsión de los tejidos fetales placentarios o líquido amniótico. El manejo, ¿cuál va a ser? El manejo se divide en dos, en AMEU y legrado uterino. Ya han tenido un seminario de intervenciones obstétricas, ¿no? Entonces, ahí han hablado de la evacuación endouterina. Hay dos tipos. El ameo es la aspiración, son las cánulas que ven acá, las cánulas. Bien, continuamos. Estábamos hablando del manejo del aborto incompleto. Tenemos dos opciones, el ameo y el legrado uterino. Ambos son para evacuar el contenido. El AMEU, bueno, en realidad son siglas, deberían estar en mayúscula. Es aspiración manual endouterina. Se utilizan las cánulas de Kalman y la jeringa al vacío, ¿no? Esta es una válvula. Sí. Esta parte blanca es una válvula que va a generar una presión negativa. Se conecta a las cánulas y por aspiración va a retirar todo el contenido endouterino. En cambio, un legrado uterino, si es bajo sedación, y se utiliza estas cucharas especiales fenestradas llamadas legras, ¿no? Por eso es que se llama legrado. ¿Cómo elegir entre uno y el otro? Es fácil. Las semanas son 12 semanas, 12 centímetros y que la paciente esté hemodinámicamente estable. Si es menos de eso, va para MEU. Si tiene 13 semanas, el útero mide 14 centímetros, la paciente está chocada, va para legrado uterino en sala de operación. ¿Por qué 12 semanas, 12 centímetros? Lo más fácil, 12 centímetros, porque las cánulas todas miden igual, todas miden 12 centímetros. Pero lo que cambia es el grosor, ¿no? Cambia el grosor. Entonces, si el útero mide más de 12, 13, va a quedar insuficiente. ¿Y por qué menos de 12 semanas? Por justamente el tema de la invasión trofoblástica, ¿no? 12 para arriba es mucho más y ya está más implantada, ¿no? Va a quedar insuficiente también. Y hemodinámicamente estable tiene que estar la paciente, ¿por qué? Porque es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Con anestesia paracervical a nivel de los ganglios de Frankenhauser, ganglios de Frankenhauser, que inerva, ¿no? Ahí va, en radio 5 y radio 7 va la anestesia. Entonces, menos de 12 semanas, menos de 12 centímetros, hemodinámicamente estable, AMEU. Después de eso, todas van para legrado, ¿no? Legrado. El misoprostol se va a utilizar de acuerdo a lo que querramos hacer. Se puede aperturar para tratar, claro, se puede tratar para tratar un aborto retenido o también para terminar de evacuar
el contenido, ¿no? ¿En quiénes se utiliza? Generalmente en pacientes que tienen menos de 13 milímetros de endometrio heterogéneo, ¿no? Se puede utilizar el misoprostol. La dosis, una de las más efectivas es la de 800 microgramos vía vaginal o sublingual. Acá tengo un video, vamos a pasarlo brevemente para que si no han tenido la oportunidad de ver. No se puede. Este video ofrece información sobre el aspirador de IPAS, de biopsias de endometrio y evacuación endouterina. Esa es la jeringa. Se realiza tiene con capacidad una de cánula 60. Easy Grip, que se conecta a un aspirador cargado manualmente, con una presión negativa de vacío. Esta fuente tiene un diseño similar a una jeringa. Es portátil. Puede poner acá. En el puntito. Y no tiene. Pueden llevar a cabo como periodo menstrual. Cuenta las habilidades. Una fuente de luz, pero si el útero está en retroversión, identifica el labio posterior del cérvix. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 6, en el sitio donde vas a colocar la pinza de Pozzi para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Es lo que vemos en el hospital, ¿no? Les inyectan lidocaína al 1%, cargan mitad de lidocaína y mitad de Coloca Pozzi. la pinza de Pozzi en el labio posterior y ejerce tracción Es para cuando la rectificar el lidocaína- útero. Bloqueo para cervical. Ejerce tracción suave para exponer el tejido en el punto de transición entre la mucosa vaginal y el cérvix. Aspira antes de inyectar lentamente los restantes 18 mililitros en cantidades iguales en la unión cérvico-vaginal, a una profundidad de 1.5 a 3 centímetros. A las 2, 4, 8 y 10 en punto. Usando el reloj como referencia. Nunca inyectes a las 3 y a las 9. Si estás usando ¿Por lidocaína qué al las 3 y las 2%, 9? Las uterinas, ¿no? Las uterinas. serán 8 mililitros repartidos. Posiciona la cánula en el orificio cervical externo. Ejerce una tracción suave del cérvix y al mismo tiempo, introduce la cánula delicadamente a través del orificio cervical interno. Aplica movimientos de rotación a medida que ejerces una presión suave. Introduce la cánula lentamente hasta que toque el fondo del útero. Y después, retírala aproximadamente 1 centímetro. No insertes la cánula de manera forzada para evitar dañar el cérvix o el útero. Sujeta la pinza de Pozzi y el extremo de la cánula con una mano. Con la otra mano, conecta la cánula al aspirador cargado de vacío. Verifica la alineación de los orificios, las alitas, las marcas, las válvulas y el émbolo. Oprime los botones para liberar el vacío. Aspira el contenido uterino, girando la cánula 180 grados en ambas direcciones. Usa un movimiento hacia adentro y hacia afuera, pero nunca retires la abertura de la cánula más allá del orificio cervical. Sabrás que el proceso de evacuación se completó cuando observes una espuma rosada sin tejido entrando en la cánula. Percibas una sensación de aspereza. Sientas que las paredes del útero se contraen alrededor de la cánula. O cuando la mujer refiera más molestia y cólicos más enérgicos. Usa siempre una técnica quirúrgica suave. Ofrece apoyo reconfortante de una manera positiva y respetuosa. Monitorea el estado de la paciente durante todo el procedimiento. Retira el aspirador. Vacía el contenido del aspirador en el recipiente. Enjuaga el material aspirado y pásalo por un colador para identificar los restos ovulares. Inspecciona el material e identifica saco gestacional, vellosidades coriales y restos fetales. Para confirmar que el procedimiento haya sido completo y para descartar una implantación ectópica. Recuerda analizar el material de acuerdo a la edad gestacional.
Sí, porque muchas veces, después de un procedimiento de AMEU, cuando uno ve los restos, no queda claro que sean restos ovulares y podría tratarse de un embarazo ectópico, pero estás haciendo un AMEU, ¿no? Y el problema está afuera, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. El aborto completo es cuando se expulsa, como su nombre lo dice, ¿no? Por completo, no queda ningún resto, y como pueden ver, todo es vía ecográfica, ¿no? Acá vemos un endometrio casi, acá vemos un endometrio heterogéneo, pero ya corto, ¿no? Ya pequeño. Entonces decimos un aborto completo, menos de 8 milímetros. El manejo es ambulatorio y se requiere solicitar una ecografía ya de control. Un aborto retenido es aquel donde ya ha habido detención del embrión, ya no hay latidos, pero no hay, no hay apertura, no hay dilatación cervical. Ese es un aborto retenido. El manejo es hospitalario para la evacuación. El otro concepto es el aborto séptico. El aborto séptico es cuando hay una infección del útero y los anexos que se presenta después de un aborto espontáneo, ya sea terapéutico o inducido. El origen es polimicrobiano porque está mezclado todos los gérmenes por ascenso desde la cavidad vaginal, ¿no? Encontramos streptococos, anaerobios, gram positivos, clostridium, ¿no? Es polimicrobiano, incluso Proteus, E. coli, Klebsiella. El diagnóstico es sindromático, es decir, según la respuesta inflamatoria de la paciente, ¿no? Se recurre a los criterios de SIRS, de sepsis, tal cual una paciente no gestante. También puede incluso evolucionar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, donde puede haber falla respiratoria, cardiovascular, renal, hepática, cerebral y de coagulación. Entonces, al ser sindrómico hay que tratarlo, ¿no? Hay que reponer cristaloides, vigilancia hemodinámica, mantener una diuresis, apoyo ventilatorio si el PAFI va a menos de 17, y siempre hacer interconsulta a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la sepsis. Podemos utilizar antibióticos. Lo que más se utiliza es la clindamicina con algún aminoglucósido, como la gentamicina o la amicacina. Es como que el más frecuente. ¿Qué pasó? Ahí. Ese es el de primera línea, ¿no? La clindamicina combinado con gentamicina y amicacina. Esa es la de primera línea. Otras opciones como la ampicilina, el sulbactam, las quinolonas como metronidazol, clindamicina, o las cefalosporinas de segunda o tercera generación son de segunda elección. Se debe realizar el degrado uterino, ya que como toda sepsis hay que evacuar el punto de partida, en este caso al ser intrauterino, se recomienda hacer dentro de las 8 primeras horas de ingreso y 1 hora después del inicio de los antibióticos. Si está asociado a abscesos tubováricos, se puede hacer una salpingectomía o una salpingoforectomía. La histerectomía se reserva cuando hay casos de metritis, ¿no? Cuando hay metritis, cuando la infección ya no solamente está en el endometrio, en la cavidad, sino ya abarca la parte del miometrio. Ahí se opta por una histerectomía en caso de sepsis. O una culotomía es raro realizar, pero se debería realizar idealmente cuando no hay metritis, pero sí hay colección en el fondo de saco. Bien, un embarazo ectópico, ya nos adelantamos, es aquel que la anidación y el desarrollo del huevo se produce por fuera de la cavidad. Dijimos que la ubicación más frecuente es a nivel de la trompa uterina, y la trompa uterina tiene regiones, tiene la región intersticial, tiene la región ístmica, ampular y fimbrias, ¿no? ¿Dónde es la más frecuente? Es a nivel de la ampolla o ampular. Esa es la más frecuente. Puede también asentarse en el ovario, en el cervix, en la cavidad uterina, en la cavidad abdominal, sí, ¿no? También en menos porcentaje. También ahora actualmente hay mucha incidencia, es muy frecuente encontrar sobre la cicatriz de cesárea, ¿no? Sobre la cicatriz de cesárea. Está dentro de la cavidad, pero está anidada dentro de la cicatriz de la cesárea. Es muy frecuente, en el hospital al menos sí hay casos, llegan casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos lo más frecuente o lo más relevante es tener un antecedente previo, ¿no? Tiene mayor repercusión. Y cuanto más gestaciones ectópicas, mayor riesgo, ¿no? Es el factor de riesgo principal, tener el antecedente. Salpingectomías previas, historia de esterilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, porque va a destruir los cilios del epitelio de las trompas uterinas.
el uso de dispositivos intrauterinos, el fumar, la nicotina va a disminuir la cantidad de estrógenos en el cuerpo, la edad materna, cirugía abdominal previa, abortos previos, historia de 3 abortos más espontáneos, técnicas de reproducción asistida es muy frecuente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una transferencia de embriones, coloca la cánula justo a un centímetro del fondo uterino, 1,5 cm, pero a veces la cánula puede ir más allá, muy pegado, y al momento de disparar, se dispara el embrión hacia las trompas uterinas, ¿no? Y no queda en la cavidad uterina, ¿no? Por eso es un factor de riesgo. Los pacientes que van para la fertilidad tienen que tener presente siempre eso, ¿no? Las fertilizaciones in vitro. Esta gráfica es del Williams, ¿no? De acá, Williams, porque hay diferentes gráficas en cuanto a frecuencia de la localización de embarazo ectópico. Esa es obviamente la principal, ¿no? Para temas de examen. Cuando quieran reclamar su punto, se tienen que basar en este porcentaje. Dijimos, el 95% de los casos es en la ampolla, y en la ámpula es el 70%, ¿no? Otras regiones, el istmico, el intersticial o cornual. ¿Cuál es lo característico del cornual? Es que es más catastrófico. Puede avanzar más de incluso 10, 12 semanas, y ahí eclosiona, y como es parte del miometrio, hay un sangrado masivo hemorrágico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Se retira el cuerno. La primera opción es retirar el cuerno. Se hace una sección parcial del útero. Si no se controla con eso, ya se hace una histerectomía. Otra de las formas peligrosas es también a nivel cervical. Si el producto avanza, puede llegar a este nivel de las arterias uterinas, ¿no? Está a 2 centímetros del istmo. Por eso son peligrosas. Igual, las ubicadas en la cesárea anterior, en la cicatriz de la cesárea anterior, también, ¿no? Por lo mismo, puede provocar una ruptura uterina a nivel de ligamentos. Y es fácil que se acuerden, de 95 para 100 nos faltan 5. 3 van al ovario, ¿no? En frecuencia, 3% en ovario. Y el resto, 1, se va a distribuir a nivel cervical, cesárea anterior y abdominal o interligamentario, ¿no? Dentro de la región de la trompa, lo más frecuente es en la ámpula, le sigue el istmo, le sigue las fimbrias y le sigue el intersticial. Lo bueno de las fimbrias, o el fimbrial, es que se pueden producir abortos. Así como hay abortos uterinos, también hay abortos a través de la trompa. Entonces, es un saco que cae. Si no hay sangrado, queda ahí, ¿no? Si hay sangrado, sí entramos a poder coagular, por lo menos ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? Ya dijimos, ¿no? Bueno, hablamos del aborto. Ahora, las causas de los embarazos ectópicos no más que causas, están relacionadas con los factores de riesgo que ya mencionamos, ¿no? Factores ovulares, factores tubáricos y factores extratubáricos como tumores genitales, infecciones abdominales y cirugías previas. El diagnóstico se va a basar en la clínica. Siempre tenemos que saber fecha de última regla, puede haber dolor y sangrado. Esta es una triada clásica, ¿no? Amenorrea, dolor y sangrado en una mujer en edad fértil, embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Los abortos a veces no duelen, ¿no? Pero un ectópico sí duele. A nivel ecográfico nos ayuda. El hallazgo más común son las imágenes heterogéneas que se van a movilizar al costado del ovario. En una ecografía las trompas no son visibles, salvo que sea un hidrosalping. Pero si no hay hidrosalping, no son visibles. Pero al costado encontramos una masa heterogénea, puede ser correspondiente a un embarazo ectópico. Más si está al costado del ovario. Y por más que esté al costado del ovario, como la imagen de acá está el ovario. En esa imagen pueden ver el ovario, y al costado del ovario hay una masa. Cuando uno hace una presión, se van a dar cuenta que las masas se mueven por separado, ¿no? Porque si no se moviesen por separado, pensaría yo que sería un ectópico ovárico. Pero acuérdense que es rarísimo, cuando menos del 3%. Es más frecuente que sea de trompa uterina. Entonces, este es el signo de la gota, y también ven, el Doppler nos ayuda a ver. Esta imagen se llama en anillo de fuego. Cuando hay un Doppler alrededor de la masa, es el anillo de fuego, ¿no? Cuando escucha anillo de fuego, es sinónimo de embarazo ectópico vía ecográfica.
Diagnóstico diferencial de anillo de fuego es el cuerpo lúteo hemorrágico. El cuerpo lúteo hemorrágico también me puede dar anillo de fuego, ¿no? Que es básicamente el Doppler alrededor de una masa. El otro signo que también se puede encontrar cuando ya la edad gestacional es un poco avanzada es el signo de la dona, ¿no? Como pueden ver, es una imagen, se ve el saco como una imagen anecogénica y la reacción residual se puede ver alrededor del saco. Y acá está el ovario, ¿no? Son masas al costado del ovario, pero al movilizar se mueven por separado, ¿no? El endometrio no tiene ninguna forma o una imagen específica, ni tampoco un grosor determinado, pero sí es un endometrio delgado para un embarazo inicial, ¿no? Que debería estar por 20, 23, y también es homogéneo, ¿no? La presencia de líquido libre en fondo de saco ya nos habla de un hemoperitoneo, probablemente un embarazo ectópico complicado que ya rompió, ¿no? ¿Qué pasa si encuentro un saco gestacional intrauterino? Eso no me va a excluir de un embarazo ectópico. Puede haber simultáneamente un embarazo ectópico con un embarazo heterotópico, ¿no? Heterotópico, es un embarazo heterotópico. Generalmente se da ¿en dónde? En pacientes por fertilizaciones in vitro, porque ahí se trasladan o se transfieren dos embriones, generalmente dos, antes se transfería más, ahora es dos. Uno se fue a la trompa y el otro se quedó intrauterino. Entonces, ambos se desarrollan y hay un embarazo sincrónico o un embarazo heterotópico, ¿no? Heterotópico. La diferencia clínica, uno complicado, básicamente es el sangrado, es lo mismo. El tema es la estabilidad hemodinámica, ¿no? Un embarazo no complicado es sinónimo de un embarazo ectópico con una paciente hemodinámicamente estable. Y complicado con una paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, uno complicado es una paciente con alteraciones menstruales, ¿no? Con amenorrea, hay metorragia escasa, hay dolor localizado, puede haber lipotimia, vértigo o molestias urinarias, ¿no? No complicado. Un embarazo complicado sí puede llegar hasta el shock hipovolémico y cursar con abdomen agudo, ¿no? El embarazo ectópico complicado es sinónimo de ingresar a sala de operaciones, ¿no? Para el manejo del embarazo ectópico hay tres formas. Puede ser conducta expectante, puede ser tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. La conducta expectante es simplemente ver, vigilar cómo va la paciente. Generalmente se va a monitorizar con la beta-HCG hasta que se negativice o se ponga debajo de 20. ¿En quiénes podemos ofrecer esta conducta expectante? Es decir, solamente observar y no hacer nada en pacientes asintomáticas con buen estado general. Es decir, llegan a la emergencia por un dolor abdominal. Le hago la ecografía y le encuentro el signo de la dona, pero no es sangrado, no hay dolor intenso, no es quirúrgico. Entonces, y buen estado general, podríamos pensar en la conducta expectante. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la beta-HCG. Si está menos de 1000, conducta expectante. Conducta expectante, ¿no? Así de simple. Ambos se mueven, independiente del ovario de la masa. La masa tiene forma de dona o simplemente una masa heterogénea. Entonces, menos de 1000 para darle conducta expectante, ¿no? Y bueno, que no haya líquido libre en el fondo del saco de ducto. El siguiente tratamiento es el tratamiento médico sistémico. Se utiliza el metrotexat, es un antagonista del ácido folínico que interviene en la síntesis del ADN, ¿no? Por lo tanto, va a inhibir la proliferación del tejido trofoblástico. Acá hay una particularidad, se debe iniciar el tratamiento una vez confirmado el diagnóstico, y ahora vamos a ver las indicaciones, pero se debe valorar la efectividad comparando controles de beta-HCG. La efectividad del tratamiento médico se hace con beta-HCG, no se hace con seguimiento ecográfico, se hace con beta-HCG. Se inicia el tratamiento el día 1, el día 4 se va a tomar una beta-HCG, el día 7 se va a volver a tomar otra beta-HCG. Tiene que haber una disminución de más del 15% entre esas dos medidas para decir que el tratamiento está funcionando. Si funciona, efectivamente se le hace un control semanal de beta-HCG hasta que se negativice o se ponga menos de 20. ¿Qué pasa si no hay un descenso del 15%? Le puedo añadir una dosis más, ¿no? Una dosis más, 4 días después, igualito, al día 7, al día 11 se comparan
las mediciones y debe haber una disminución de más del 15%. Si falla, ¿qué va? Tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿a quiénes yo les voy a dar metrotexato? Aquellas pacientes que estén hemodinámicamente estables, o sea, sea un embarazo ectópico no complicado, que no haya un dolor severo, la función hepática y renal normal, y que el metrotexate es hepatotóxico, ¿no? Y nefrotóxico. Que no haya latidos cardíacos fetales y que la masa mida por lo menos de 4 centímetros. Y que la beta-HCG tenga un valor menos de 5.000, ¿ya? De 5.000. Entonces, eso, si la paciente cumple, le inicio metrotexate. ¿Cuál es la dosis? No le he puesto. La dosis es de 50 miligramos por metro cuadrado, ya es por superficie corporal. Atentas en el examen, puede venir por las unidades, ¿no? Es por superficie corporal. Más o menos sale 1.5 por kilo de metro cuadrado, ¿no? Y la ampolla viene de 50, entonces le ponemos 1,5 intramuscular. Entonces, acá está, ¿no? ¿Y por qué no hay que dar AINES? Porque potencia el efecto nefrotóxico y hepatotóxico del metrotexate. Por eso no se da AINES en estas pacientes. Cuando dicen hay mucho dolor, no le podemos dar AINES. Es normal que dentro de los primeros días, antes de los controles de beta, la paciente tenga mucho dolor o también la beta se eleve. Por eso es importante medir exactamente 4 y el 7º día. Si lo medimos en el día 3, probablemente encontremos una beta que esté incrementándose. Y van a decir, uy, no está funcionando el tratamiento. No, es porque ya las células se están lisando y hay mayor liberación de beta-HCG. Por eso. Por eso es importante esperar 4 y el día 7, ¿no? Ahí está, debe disminuir más del 15%, ¿no? El tratamiento quirúrgico se ofrece a quienes, aquellas que la masa tiene más de 4 centímetros. Doctor, tengo una beta que tiene 3.500, pero la masa ya mide 4.5, ¿no? Va a quirúrgico. Más de 4 centímetros, una beta superior a 5.000, frecuencias cardíacas positivas, o sea que el bebé esté vivo, presencia de hemoperitoneo. El hemoperitoneo es sinónimo de embarazo ectópico complicado, es sinónimo. No hay nada más que decir. Gestación heterotópica, ¿no? Uno de los sacos en la trompa. Antecedente de gestación ectópica homolateral tratado de manera conservadora. Es decir, salvamos una trompa, pero se volvió a presentar un ectópico en esa misma trompa, quirúrgico. Dificultad de seguimiento posterior a la paciente. Contraindicación de metrotexates, hepatopatías, nefropatías. Cuando la paciente no desee tratamiento conservador. Yo no quiero esperar, doctor. Quiero que me solucione mi problema ya. Fracaso del tratamiento médico, ya lo dijimos. ¿Qué opciones tenemos? La mejor vía y la de elección va a ser siempre la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía. ¿En quién se reserva la laparotomía? En aquellas que, gorditas, en aquellas pacientes también que no, que tengan adherencias, ¿no? Por cirugías previas, que no haya personal calificado, que el equipo esté inoperativo, entonces nos queda la laparotomía. ¿Qué tipo hacemos de cirugía? Podemos hacer salpingostomía, que es lo que están viendo en la imagen, simplemente se abre, se curetea, se aspira y muchas veces se coloca metrotexate intralesional, ¿no? Esa es una opción. No es la más recomendable, pero se podría hacer. ¿En quiénes se podría hacer esta salpingostomía? En aquellos pacientes que ya tuvo un embarazo ectópico, en una trompa. Le retiraron la trompa y le queda la otra trompa. Viene al año siguiente por un embarazo ectópico igual. Como ya no tiene más trompas que rescatar, entonces podemos optar por una salpingostomía. La otra manera es hacer una salpingectomía, retirar toda la trompa, ¿no? Que es lo más recomendable en aquellas pacientes que han tenido en su primer episodio de embarazo ectópico. O sea, tiene alto índice de recurrencia. Otras presentaciones, la intersticial o cornual, que ya dijimos que es la más catastrófica, la cervical, que si avanza puede llegar a las arterias uterinas, ¿no? La gestación sobre la cicatriz de cesárea, porque puede haber ruptura uterina, la ovárica también puede haber hemorragia masiva, la abdominal y la heterotópica, que ya mencionamos cuáles son. Ahí están los tipos de, ¿no? La cirugía conservadora, cuando hacemos salpingostomía, salpingectomía y una laparotomía. Es lo mismo que ya hemos dicho.
Bueno, la enfermedad del trofoblasto viene a ser una derivación de la producción de la placenta, ¿no? De la reproducción de la placenta. Hay una degeneración hidrópica eh, que normalmente debería dar paso a la placenta y al embrión. En este caso solamente hay proliferación desmesurada de la placenta, ¿no? Podemos calificarla en dos formas, la mole hidatiforme y las neoplasias trofoblásticas gestacionales, donde está la mole invasiva, coliocarcinoma, tumor del lecho placentario y tumor trofoblástico epitelioide. Son evoluciones malignas de lo que es la mole hidatiforme, eso lo maneja ginecología oncológica, ¿no? Desde el punto de vista de la mole hidatiforme puede ser completa o parcial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá vemos primero, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La edad materna avanzada. Más de 40 años es el principal factor de riesgo para producir una mole hidatiforme. ¿Cuál es la clínica? Pregunta de examen. La metorragia del primer trimestre es el síntoma más frecuente. Esa es pregunta de banquito, de examen, de NAM, de todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos piensan que la expulsión de las vesículas hidrópicas es lo más frecuente. No es lo más frecuente, es lo patognomónico. Si una paciente elimina estas vesículas vía genital, es patognomónico de mole hidatiforme, pero no es la más frecuente. La más frecuente es el sangrado. Acuérdense cuando estén dando ENAM, porque eso me voy a preguntar. Van a venir, en el ENAM viene ese tipo de preguntas. Abortos del primer trimestre, dolor y presión pélvica probablemente secundaria al aumento del tamaño uterino, la presencia de quistes tecaluteínicos. La expulsión de vesículas hidrópicas a través de la vagina es poco frecuente, pero diagnóstica, ¿no? Porque es patognomónica. ¿En quiénes sospechamos de mola? En aquellos pacientes que tienen una altura uterina más grande del periodo de amenorrea, ¿no? Otros síntomas clásicos como anemia, preeclampsia, debut, ya dijimos que puede, ¿no? Por sobreexposición placentaria, puede haber preeclampsia, incluso desde las 20 semanas, hiperemesis, hipertiroidismo, por la semejanza con la subunidad alfa, ¿no? Con la alfa, con la alfa. Estas son las imágenes macroscópicas, hay una degeneración hidrópica, las vesículas, este tipo de vesículas van a salir a través de la vagina de la mujer y eso es un signo patognomónico, ¿no? Patognomónico de la mola hidatiforme, más no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el sangrado. Vía ecográfica se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Se pueden ver como copos de nieve, el signo de copos de nieve. Copos de nieve es sinónimo de mola. También se puede ver una masa aislada con embrión. Esto se trata de una mola incompleta, ¿no? O parcial. Y la más frecuente de encontrar es en panal de abejas. En panal de abejas, mola, ¿no? ¿Con qué hacemos contraste? Con la beta HCG, debe estar por encima de 100.000. Muy alto, ya 100.000. Las diferencias puntuales entre la mola parcial y la mola completa. La mola parcial se va a desarrollar por la fecundación de dos espermas en un mismo óvulo, ¿no? Por eso es que tenemos un embrión con un cariotipo 69XXX o 69XXY. Es una triploidía, ¿no? En cambio, en la mola completa hay un óvulo vacío con un esperma que está duplicado, o un óvulo vacío con dos espermas, ¿no? Entonces es un embrión diploide, puede haber un embrión diploide, en el caso de la mola completa. En la histología, ¿qué más hay? A ver acá. El riesgo de malignización, ¿no? La muela completa tiene mayor riesgo de malignidad. Puede incluso ser metástasis. ¿Cuál es el tratamiento de la mola? El tratamiento de la mola es la evacuación endouterina. Lo que recomiendan es hacer un legrado aspirativo, ¿no? Es decir, ingresar una cánula con un motor que aspire, pero mecanizado. ¿Cuál es el riesgo? Que haga una embolia, ¿no? Ese es el riesgo, que haga una embolia de las vesículas. Sí, ese es el riesgo. La administración de uterotónicos está recomendada en casos de hemorragia. Una paciente que va a estar sometida a una evacuación por mola puede sangrar y terminar en atonía uterina. Se va a administrar inmunoglobulina anti-D a todas las pacientes RH negativas, si son sus primeros embarazos, y la histerectomía y la histerectomía se van a
recurrir y en caso haya metástasis, ¿no? El seguimiento se va a hacer a través de la beta-HCG a las 24-48 horas post-evacuación se debe hacer, y luego se hace una determinación semanal hasta conseguir 3 determinaciones consecutivamente negativas, es decir, menos de 5 miliunidades, ¿no? Y posteriormente se realizan determinaciones mensuales. Entonces el seguimiento es con la beta-HCG. Ante la sospecha de la persistencia de la enfermedad uterina, no es indicado ni hacer rebiopsias ni evacuación, no volver a intervenir a la paciente, porque podemos desencadenar una hemorragia uterina muy grave, y también podemos provocar lo que les dije, ¿no? La embolia. Y debe ser derivada a ginecología oncológica, porque ahí ya le empieza incluso a hacer quimioterapias, ¿no? En caso de la persistencia, sin imagen ecográfica que lo justifique, se realizará una exploración ginecológica dirigida a monitorizar la involución de las estructuras pélvicas y descartar presencia de metástasis vaginales, ¿no? Que sería un sinónimo de persistencia. Se realiza en pacientes que han sido sometidos a histerectomía, también se va a vigilar con la beta-HCG, dado que el riesgo de secuelas de malignidad es del 3 al 5% de los casos puede migrar a malignidad. Bueno, esas son las referencias. Y eso es lo que les preparé acerca de las hemorragias y causas de sangrado en la primera mitad. ¿Alguna pregunta que tengan? El grado de malignización, o sea, el porcentaje de malignización es del 3 al 5%, que se convierte en maligno. Ya, completa. Muy bien, si no hay preguntas, bueno, espero que haya quedado claro y los puntos claves para el examen, ¿no? Las preguntas de examen van a ser tipo casos clínicos, para lo cual tienen que tener claro los conceptos que hemos repasado, ¿no? No necesitan, creo que por lo menos para las preguntas del examen, no van a necesitar más de lo que ya se ha mencionado ahora. Para la vida y para el examen de NAM, sí, pues hay que seguir repasando otras cosas más, ¿no? Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.